computer. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del curso de 366 Cine y Literatura? Ya estamos finalmente en esta última etapa, que es la escritura de la diáspora latinoamericana en los Estados Unidos, concretamente la poesía, y estoy aquí con la fortuna de tener a estos dos grandes poetas, amigos, colegas, que trabajan también en Estados Unidos, en Virginia, la Universidad de Hollins, y son grandes amigos, pero también grandes poetas, ¿no? Entonces tenemos a Ángel Díaz, y voy a leer un poquito su biografía para que ustedes sepan de quién estamos hablando. Ángel Díaz Miranda, nace en 1977 en Ay Bonito, Puerto Rico, ¿no? Esto es importante porque no solamente es latinoamericano, sino también parte del territorio de Estados Unidos de Puerto Rico, ¿no? Que hablan, por supuesto, español. Ha publicado poemas en varias revistas internacionales, también formó parte de la antología Expresiones, muestras de ensayo, teatro, narrativa, arte y poesía de la generación X, Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el 2003. En el 2024 serán publicados sus libros de poesía, Catálogo de Inconsistencias, editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña San Juan, Escala Richter, Ediciones Acapulco, Ciudad de México, eso jamás la puedo decir, Leptospirosis, perdón, La secta de los perros de San Juan, y en 2015 ganó el segundo lugar del Premio Nacional Guajana de Poesía. Dirige junto a Margarita Pintado y Juan Carlos Rodríguez el espacio virtual de poesía puertorriqueña y latinoamericana destrópica.com, que también les voy a dejar el enlace a ustedes para que puedan ir a revisarlo y ver lo que está ocurriendo también en caso de que quieran. También tengo a mi gran amigo Juan Manuel Portillo. Él es de Ciudad Juárez, México, ¿no? Que está en la frontera con El Paso, un lugar bastante mitológico en términos de frontera. Ha publicado Password en Mouthfeel Press 2011 y Bla Mano Santa 2015. Autor de Deadline, Instalación y Performance, Maine 2016, y pieza sonora de Emilio Hinojosa Carrión y Jorge Luis Arenazas 2018. Poemas y traducciones suyas aparecen en Ciudad Negra, antología de poetas de Ciudad Juárez de 1980 al 2013, Bonobos, editorial Bonobos 2018, y publicaciones periódicas tales como Mandorla, Mula Blanca, Plan B, periódico de poesía, Tierra Adentro, Tragaluz, Oráculo, El Poeta y su Trabajo, Anuario de Poesía Mexicana, y Aufgabe, Journal of Poetry. Es doctor en letras por la Universidad de California y es profesor en Hollins, y también está su último libro que se llama Vigilia, que he tenido yo, o ha tenido él a bien regalarme vía correo, y estoy muy contento por eso. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, el formato será, ellos van a leer algunos poemas, ¿no? En una primera ronda, en una primera tanda, y luego vamos a comentar acerca de cuál será la visión de la poesía en el siglo XXI, ¿no? Como un género, digamos, ya mucho más grande, general, y también cuáles son las perspectivas, los retos y perspectivas de la escritura en español de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué piensan estos amigos, colegas, poetas? Entonces voy a darle primero la pauta a Ángel para que nos lea algunos poemas, ¿no? Luego, en ese sentido, vamos con Juan Manuel y hablamos de estos retos y de percepciones de la poesía, como dije. Bueno, gracias. Vamos entonces con Ángel. Gracias al profesor Carrillo por la invitación. Estamos muy contentos de poder, pues, transmitir ciertas preocupaciones que tenemos en torno a la poesía escrita en español en Estados Unidos.
Y quiero comenzar con dos poemas que tienen que ver un poco con la memoria, con salir del país natal y estar en Estados Unidos y recordar. Recordar el espacio, eh, el espacio como espacio real y como espacio mnemónico. Eh, Aquí va. Y el primer poema obviamente se llama Ay bonito. Regresé al pueblo, a la montaña, a la pequeña isla que repite aquella otra desde la distancia. Me encontré a mí mismo, adolescente, insuficiente, con los ojos grandes, ojos de tigre triste, a veces abrazados por la falsa llama. El futuro, un ojo lleno de lágrimas, un ojo lleno de víctimas. Es como el metal enfriado de la ilusión. Y aquellos ojos que preveían el porvenir, aquellos ojos que preveían la melancolía, se cerraban poco a poco. Dije basta. Escuché en el eco de mis palabras versos de López Velarde sobre el Edén y la metralla. Y como siempre, él y yo, el de ayer, el que escribe, el de mañana, quedamos atrapados en una constelación de olvidos. Y el siguiente poema eh, tiene que ver con una serie de viajes que hago alrededor de Roanoke, donde vivo actualmente. Roanoke en el suroeste de Virginia, ¿no? Esa es Sinestesia de Vaqueros. De camino a Roanoke se me aparece, como en un sueño, un caballo pinto detenido en el tiempo. Estaba completamente inmóvil y parecía mirar al futuro. Yo viajaba al norte y él miraba al sur. Solo lo vi por unos segundos que me parecieron horas. La bestia era un celaje o quizá una alucinación. Parecía sacada de las películas de indios y vaqueros que papá, siempre dueño de su silencio, miraba en la tele, mientras fumaba un cigarro tras otro. De repente tengo 4 o 5 años. La soga se me enreda en las botas, las que siempre me niego a quitarme, y caigo de frente en la grama. Un potro me arrastra por toda la finca de asomante. La boca me sabe a hierba y a sangre. El cielo azul entonces se hace verde, y el pasto verde entonces se hace azul. Giro una y otra vez. Giro, hero, giro. El caballo pinto desaparece del retrovisor. Qué ganas horribles me dan de leer a Leopoldo María Panero o de ver una peli de Clint Eastwood con el volumen en off. Quizá ya nada de eso importe, porque una vez más soy el último jinete cabalgando la cicatriz del fracaso en la infinita llanura que al igual que este poema no nos lleva a ninguna parte. Excelente. Pues, No, excelente poema, ¿eh? ¿Cómo se llama otra vez? Sinestesia de Vaqueros. Sinestesia. Bueno, ya luego vamos a comentarlos, vamos a comentarlos porque tienen mucho punch, digamos, ¿no? En ese sentido. Bien, ahora vamos a oír a Portillo, ¿no? Que nos va a deleitar también con su palabra rítmica, ¿no? Y su entonación muy particular. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes o días o la hora en que transcurra la clase. Gracias, profesor Raúl Carrillo, por invitarnos. Estoy muy contento en compañía también de mi amigo, poeta, colega Ángel Díaz Miranda. Y voy a leer en esta primera ronda 4 poemas de un libro que inicié en el año 2009. El libro se llama Estudios y que no he terminado. Es un libro que sospecho crecerá indefinidamente, aunque de cada cierto tiempo trato de terminarlo, pero no puedo cerrarlo. Bien, el primer poema tiene 2 poemas, 2 partes. Es Estudio Lunar, Acadia. 1.
Saltamos en las piedras de un acantilado. Un paisaje lunar, pensé, pero el agua no encaja en la luna. Un acantilado sí, hasta en el fin del mundo de los terraplanistas, encaja. Si seguimos, tendremos que volar o sacar branquias de algún sitio. No hay prisa. Son largas las fracturas y quedan muchas piedras por andar. 2. Tanto como tardamos en emerger del mar, llevará a sumergirnos. Así que salto en piedras, lunares contra toda evidencia, como si la fiesta siguiera en el after. Salto en sus prismas, cubos imperfectos de algún poema futurista que nunca fue. Los siguientes dos poemas son poemas en prosa del mismo libro Estudios. Este se llama Metal. Una pequeña pieza de metal, cóncava, de bronce oscuro, un disco, y la mano que la sostiene, firme y suave a un tiempo. Así lo imagino. La vara de otra mano golpea puntual y delicada, un palito con fieltro en su extremo, cubriendo la esfera. Lo imagino, lo escucho, de aire y de metal el sonido, abierto, 3 veces vibra, 3 veces se extingue, sin dolor. En el aire lo imagino con los ojos cerrados, aire oscuro como el metal que llamo bronce. Así, no es un comienzo, no es un final. Que lo cóncavo sea el principio de una esfera o de una campana. No, una trampa. No, que lo cóncavo sea una congregación. No lo que espero, otra cosa. Con los ojos cerrados, tendido, distendido de pequeñas palancas subcutáneas, y mucho más adentro, en oscuros y armónicamente coordinados tejidos, un pulso, antes de toda aspiración, unísono, un tejido de armónicos, menos que un coro, pero menos que una voz solitaria, armónicos, no voz todavía, unísono. El cuarto poema, también en prosa, se llama Motor. Me lleva el ronroneo de uno a otro paisaje. Por ejemplo, las nubes cernidas sobre el campo abierto, oscureciéndolo. No es un ruido de fondo. Una ciudad, si quieres, también oscurecida es. O un corazón que ha pulido su ritmo, libre de toda arista, solo vaivén, pulso que se adelanta o se retarda, y la aceleración, un circuito de arterias, un corazón oculto en la entraña del fuego y del metal, un corazón templado. El recuerdo de un sable, un corte, un giro, a veces interrumpe, pero el ritmo termina por envolverlo todo. Y aquí vamos de vuelta al ronroneo. Ahora una danza lenta y minuciosa de ceniza volcánica y una marcha que no se detiene, que no se detiene. Bien, muchas gracias, excelente. Gracias por estos poemas que nos están brindando, ¿no? Y bueno, voy a tratar de comentar un poco acerca de los poemas de cada uno, haciendo, digamos, de voz, como si fuese yo una especie de estudiante, ¿no? Tratando de recabar información. De estos temas que ustedes están manejando en su poesía. Primero, bueno, para Ángel, ¿no? Vamos a ver, tu primer poema tiene que ver con la memoria y el recuerdo, ¿no? Es decir, noto una melancolía fuerte en ello, ¿no? Pero también una especie de reencuentro y de reconsideración de uno mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué escribes sobre la memoria? ¿Qué quieres recordar? ¿Hacia dónde quieres ir con ese recuerdo? ¿Qué buscas? La respuesta es no, no por qué, sino cómo.
porque no puedo escapar a escribir de la memoria. Entonces no estoy muy claro el por qué, pero el cómo sí. El cómo, porque el cómo, y quizás es importante destacar que la memoria me vincula una y otra vez con mi país de origen, ¿no? Que es un país en situación de colonia de un imperio, ¿no? Eh, este, como bien dijiste antes, es un territorio de Estados Unidos, ¿no? Y incluso pensarlo como territorio excluye a la propia gente que habita en el archipiélago de Puerto Rico, ¿no? Eh, pero no puedo desvincularme de los procesos que están pasando, son procesos históricos y políticos que también encarno por salir de Puerto Rico y llegar hasta Estados Unidos. Y escribir la memoria es vincularme una y otra vez con un pasado que ya en mis 40 y tantos, ¿no? Ya soy un señor así hecho y derecho. Pesan más. Son recuerdos que de un pasado que se hace ya un poco mítico. Y, y busco como recrear cierta presencia en momentos muy específicos de mi historia personal. O sea, poetizar ese momento. Y creo que por ahí va la cosa. Ya, es decir, tratar de recuperar todo esto, ¿no? En un sentido también de reactualización, porque también tu poesía es muy metapoética, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, hay referencias constantes a elementos poéticos, ¿no? Y también entonces entendemos que tu proceso de reconstrucción de la memoria o de ti mismo es también un proceso de reconstrucción lingüístico, ¿no? Es decir, ¿nos podrías hablar un poco también de esta cuestión, pues, que tienes ahí lingüísticamente, ¿no? Al ser territorio, colonia, es decir, ¿cuál es tu sentido emocional con la lengua? Hablar español es un acto de resistencia. ¿Por qué? Es un acto de resistencia porque por la misma condición histórica de Puerto Rico, cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico en 1898, pocos años después imponen la educación pública en inglés por décadas. Entonces la gente empezó a resistir este uso del inglés como imposición imperial. Y se desarrolló un cierto tipo de nacionalismo cultural un poco hueco, Ajá. si somos honestos, ¿no? Pero que sirve como motor ante un imperio cultural que ha afectado a todos los países del mundo, ¿no? Como lo es el Estados Unidos. Entonces es un punto de contacto con cierta tradición poética, el lenguaje, como veníamos hablando, ¿no? No solo es eh, un punto de contacto de mi tradición personal, de las canciones de cuna que me cantaba mi mamá cuando era niño, pero también es el punto de contacto hacia un pueblo en resistencia, aunque no sepa que está resistiéndose. Exacto. Y también nos hermana con otros países latinoamericanos, ¿no? Eh, nosotros podemos eh, tener ciertas conversaciones apremiantes con otros países latinoamericanos. Quizás se nos haga más fácil con otros países caribeños, ¿no? Pero hay cierto contacto, por ejemplo, con la cultura mexicana y con los poetas mexicanos que entienden muy bien el tipo de poesía que estoy trabajando y el deseo de centralizar ciertas memorias por medio del lenguaje, que quizás lo heredo más de Octavio Paz que de Walt Whitman, digamos, ¿no? Ya. No, es interesantísimo, porque también el siguiente poema que leíste, ¿no? Sinestesia de De vaqueros, ¿no? vaqueros.
Es decir, también está poniéndote en una tradición estadounidense, porque hablas de las películas de Clint Eastwood, hablas o sea, de la figura icónica, digamos, ¿no? De los Estados Unidos, que es el vaquero, ¿no? Y que me parece un poema bastante fuerte, ¿no? Porque va otra vez en ese sentido de la memoria y de reactualizar aquello que va sucediendo a partir, pues, de las motivaciones del mundo, ¿no? Que vas viendo ahí en Virginia, en esos viajes, y el caballo que va de alguna manera potenciando también este recuerdo, ¿no? Como hay esta evocación, ¿no? A partir también de las botas de vaquero, ¿no? Y los pastos, los terrenos, también de las pasturas, y para al final hablar de ser como esa especie de último jinete, ¿no? El último jinete que queda, pero es un jinete ya disminuido, es un jinete ya, pues ya fuera de lugar, ¿no? Porque es el lugar. Fracasado. Exacto, porque ese lugar finalmente era la infancia, ¿no? Pero has vuelto, no has vuelto, sino te has insertado en un medio donde está el jinete, ¿no? Pero este jinete es un jinete ya empobrecido en su intención, digamos, metafórica, ¿no? ¿Qué Sí, piensas? porque el jinete es, el vaquero es, bueno, hay que pensar nada más en el momento expansionista de Estados Unidos, de 1898 en adelante. Teodoro Roosevelt, que Darío le dedica un poema, asume esa figura del vaquero también. Entonces estoy tratando de jugar un poco con eso. Claro, ¿no? Porque es siempre esta, digamos, posición dicotómica, ¿no? Entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Colonia, es decir, donde pues todo lo que suceda allende la frontera no tiene repercusión, por un lado, cuando de alguna manera están teniendo toda esta repercusión, ¿no? Es decir, están construyendo también este imaginario mundial, este imaginario occidental, que uno de alguna manera bastante que pues fácil está absorbiendo, ¿no? Y está haciendo parte de la recreación poética también, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? E incluso también esta incorporación de Hero y no me acuerdo qué otro, pero que era bastante interesante porque de alguna manera es tomar conciencia ya de esta, digamos, porosidad lingüística, ¿no? Que también tiene que estar dentro de la poesía a veces, ¿no? Claro, no, el hero, que es una palabra en inglés, interrumpe la secuencia en español, pero lo interrumpe como un marcador del espacio real que se habita en el Rábano, ¿no? En las afueras de Rábano, realmente, que son las partes más rurales. Donde todavía visten como vaqueros, ¿no? Visten como cazadores. Bueno, ok, estaba pensando en Tennessee realmente, ¿no? Donde ahí sí todavía visten como vaqueros con sus botas, pero en lugar de su sombrero, su cachucha, ¿no? Es una cachucha de béisbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Con un cuchillo, ¿no? También cargan. Cuando vamos aquí, ¿no? No, sí, no, interesante este contacto de tradiciones, ¿no? Pero por otro lado, Portillo, Juan Manuel, o sea, con tus poemas completamente en otro registro, ¿no? Que es un registro mucho más rítmico, es un registro mucho más metafórico, ¿no? Mucho más construido, buscando tal vez llegar a unos resquicios que son difíciles, ¿no? Digamos, son difíciles de asimilar en ese sentido, ¿no? Es decir, tu primer poema de Paisaje Lunar, ¿no? Donde habla del paisaje lunar, es decir, y todas estas interrupciones rítmicas, ¿no? Que vas marcando además con los dedos, ¿no? Que me parece muy interesante. ¿Cuál es tu intención poética? Bueno, primero, creo que este poema, el que leí al principio de Estudio Lunar, Acadia, tiene algo en común con el poema de la sinestesia de Ángel, que es un intento de
reconocer un territorio. Hay algo muy territorial en ese poema, aunque se ha ejecutado con otros medios, quizá lo mío un poco más lúdico, no sé si más lúdico, que responde a Quizás, otra, sí, quizás sí. pero que responde a otra poética, pero definitivamente es un poema territorial. Y es un poema que escribí tratando de entender o si quieres, preservar para mí un paisaje que me es muy caro, son unas piedras que están en Acadia, o Acadia, como le dicen aquí, en Maine, que es un lugar donde viví por 3 años. Entonces, ese paisaje que está en el Mar del Norte, el Atlántico, siempre me ha parecido más ah, interplanetario, extraterrestre que otra cosa. Y de algún modo hay un carácter, hay otra cosa también que voy a vincularlo con la conversación que venían teniendo Ángel, tú y yo. Creo que algo que nosotros tres compartimos es el hecho de ser poetas expatriados, ¿no? Nosotros tres. Y entonces la construcción de el vínculo con el terreno no se da de manera natural, de algún modo es una construcción que tiene momentos de atracción y de resistencia. Creo que ambas fuerzas están operando. Y en mi caso, estos poemas de este libro que empecé en 2009, cuando vivía todavía en California, es el único proyecto que he sostenido a lo largo de años, de muchas mudanzas, de residencias desde California, Texas, Maine, Nueva York, Virginia. Yo le llamo mi especie de poética migrante o poética portátil, porque otros libros o proyectos que he emprendido están muy ubicados en su sitio y casi son inexplicables sin su relación con el terreno. Estos poemas de estudios no, es como poemas que puedo llevar, es un libro como que puedo llevar conmigo de un lugar a otro y me permito todo ahí. La idea de estudio se originó en ese ejercicio artístico, sobre todo de los músicos y de los pintores, de tomar una obra ya preformada, una obra de arte o un estudio de una tonalidad, como puede ser los estudios musicales de Chopin o de algún otro compositor, o un estudio pictórico sobre un tema que ya es como uh, Como la aceptado naturaleza dentro muerta, de... ¿no? Entonces entonces muchos de estos poemas de estudios parten como de realidades preformadas artísticamente en algún grado. Y eso me permite un grado de libertad y también esta especie de movimiento, libertad de movimiento que no me permiten otros poemas. ¿Qué pretendo? No sé, quizá eso, quizá una poética portátil que le dé como un arco de continuidad a una vida, la mía, que ha sido por otra parte caracterizada por ah, constantes mudanzas. Ya. Ujú. Ahora, una preguntita muy rápidamente. Sí. Eh, cuando escucho tu poesía o cuando lo leo, y estoy hablando aquí de Manuel Portillo, eh, veo que hay un proceso donde las descripciones, quizás la descripción del paisaje, la descripción del momento, eh, son muy precisas, pero en su precisión se hacen metafóricas. Y eso me impacta mucho, porque eh, aparentan ser una suerte de enumeración, ¿no? O de descripción de varios elementos, ¿no? Ujú. Pero como conjunto se hacen metáfora de algo más. Entonces no sé si podrías hablarnos sobre cómo logras ese efecto. No sé si puedo compartir un poco de cómo me muevo cuando estoy escribiendo y sí, creo que estoy de acuerdo contigo en esa atención a lo concreto. Algo que trato de evadir es justamente la referencia vaga o la frase hecha, a menos que sea una irrupción deliberada en el poema, ¿no? Pero, pero sí, yo creo y esto es para todos nosotros y lo verán tus estudiantes que escriben, Raúl, también, que
creo que si uno de los ejercicios más importantes para quien escribe es no solo la escritura, sino la observación, o sea, la constante de la realidad, de manera que, y si uno observa detenidamente cualquier cosa, después de unos minutos se presenta como algo casi milagroso, maravilloso, nuevo. Entonces, es como una manera de fijar la atención. En mi caso, yo confío mucho en mi percepción, Ujú, pero irremediablemente la percepción se vincula con la memoria ujú, claro. y eso se da de muchas maneras. Ahora, creo que, no sé si les pasa a ustedes, creo que cuando uno emprende un proyecto poético, un libro, un poema largo, en mi caso yo fijo algunas como parámetros, pero no me fijo lineamientos muy específicos o muy restrictivos, pero sí parámetros que son más bien prohibiciones, lugares a donde no quiero ir o tonos que no quiero abordar, pero fuera de lo más, lo temático va apareciendo con mucha libertad y no quiero controlar casi nunca lo temático. Incluso en estos poemas de estudios que leí en esta primera sección, aunque están aparentemente dirigidos por un determinante temático, una vez que entro al poema, todo puede pasar, ¿no? Ya no sé si me estoy perdiendo. Bueno, definitivamente está muy bien. Creo que de esto es lo que de alguna manera también iba a preguntarte, ¿no? Y ya que lo mencionas, las cuestiones de la percepción y de la memoria. Es decir, como fenómeno otra vez prelingüístico, ¿no? Es decir, de la percepción del mundo, ¿no? Que eso es un tema que a mí también me fascina desde el punto de vista ya de la crítica poética o de la poesía, ¿no? Es decir, cómo llegamos, pues, de ese movimiento prelingüístico al movimiento lingüístico, ¿no? Eso que hablas de la contemplación del espacio, de la contemplación del objeto a través de la percepción y cómo al final, a la hora de vertir el poema al lenguaje, es cuando estamos encontrando todas estas cuestiones que de alguna manera van a canalizar todo aquello que estás percibiendo en el mundo, ¿no? Y cómo vas digamos, asimilar el objeto poético o artístico y cómo vas de alguna manera también a identificar ese objeto artístico o poemático, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que eso es a mí lo que me impresiona mucho, ¿no? Siempre que cuando me has explicado tus poemas, ¿no? Saber que parten de cuestiones ya muy concretas, ¿no? Muy específicas, ¿no? Que por esa concreción, finalmente, a la hora de la descripción poética, no parecen tan concretas, ¿no? Es decir, aparecen ya, como bien apunta Ángel, metafóricamente hablando, pero que uno como lector no comprendería realmente que vienen de una realidad factual, pues, ¿no? Porque quedan demasiado depuradas, ¿no? Yeah. Porque, es decir, hay demasiado trabajo atrás para depurar el objeto, ¿no? Y como bien dices, bueno, tienes tus parámetros y tus medidas de hacia dónde no quieres ir, ¿no? Sin embargo, bueno, todo ese no quiero ir a este otro lado va a reflejar en un poema que está muy depurado, ¿no? En su realidad factual, pues, ¿no? Yeah. Y esta territorialidad de la que hablas, sí, o sea, finalmente estar buscando esta territorialización es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás afincando en un mundo de la percepción y finalmente el mundo de la percepción es lo que vemos y lo que percibimos, ¿no? Con La propia realidad, ¿no? o sea, con todos los sentidos. Entonces, a mí sí me maravilla mucho pensar que paisaje lunar, ¿no? Acantilado y volar con branquias, ¿no? Sean objetos de la realidad, pues, ¿no? No sé, ¿no? Porque volar con branquias, ¿no? Pues estoy pensando en peces del aire altísimo, ¿No? ¿no? Gongorino, ¿no? El pez del aire altísimo, Sí. o sea, que eso es volar con branquias, ¿no? No sé si estoy bien en eso, pero eso estaba en tu estudio lunar. Ahora, también esta pues identificación acerca del fenómeno poético a través también de la práctica y del estudio, como dices, ¿no? Es decir, partir de algo ya dado para tratar de modificarlo y tratar de mostrar ciertos lineamientos, ciertas pautas, ¿no? Me parece bien.
Pero eso creo que está en todos, en nosotros tres. O sea, cuando escribimos, es inevitable que aparezcan nuestras lecturas. O sea, cuando tú escribes, Raúl o Ángel, lecturas de Raúl de Gorostiza o de Cuesta, y es casi como una segunda naturaleza, ¿no? Que es muy difícil y creo que sería hasta poco inteligente suprimirlo de nuestros poemas, porque esa segunda naturaleza se convierte en una especie de instinto también Claro. poético, quiero pensar. Algo que me interesa mucho, volviendo con el territorio, es cómo, y quiero ir con lo de las poéticas migrantes o nosotros, tres como ejemplo de eso, cómo escogemos nuestros símbolos para vincularnos con un territorio. Por ejemplo, Ángel escoge el símbolo de el vaquero y aparecen los referentes, obviamente, de la cultura norteamericana. Ah, pero eso me parece fascinante porque inicialmente hay una plétora, hay casi una infinidad de símbolos de manera de vincularse y que es lo que en el caso de Ángel en este poema que de sinestesia lo lleva precisamente a vincularse con esos símbolos, porque dentro de tantas opciones son eso las que elige Los que me mueven, sí. sí, sí, sí. Y Porque sí es, en realidad como herencia a mi papá le encantaba, es que es un hecho, ¿no? A mi papá le claro, encantaban las películas de vaqueros, ¿no? Entonces el cuestionamiento poético es el por qué, ¿no? sí, O sea, el símbolo no lo escogí yo, lo escogió mi papá. ajá, Y de ahí parte, ¿no? ajá, Bueno, es que sí, en realidad lo escogiste tú, pues. O sea, en realidad no es que tu papá lo hubiera escogido, porque seguramente también veía otras películas, pues. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? Digamos, de alguna manera es esa identificación también que has traído, pues, ¿no? Y has desarrollado y pues has situado como parte de tu tradición poética, memórica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que vas a reproducir teniendo estos elementos ya de referencias privadas particulares que emergen, pues, ¿no? Que emergen ahí, ¿no? No, y está la conexión también con Leopoldo María Panero, que tiene Exacto. que tiene un gran poema sobre vaqueros que ya no podemos leer. Porque es políticamente incorrecto. Exactamente. Y no lo deberíamos leer, en realidad no lo deberíamos leer. Ya no hay que leer poesía, no lean estudiantes poesía, no lean nada, amiguitos. No le- o sea, no, es- quizás sí se debe leer, pero no, no funciona hoy día como hubiese funcionado en los años 70, ¿no? Claro. Igual, digamos que lean poesía, pero no poesía española. Exacto, ¿no? Y volviendo un poco a tu otro poema, Metal, ¿no? Que haces la construcción del metal, que me parecen las construcciones ya otra vez poéticas, bastante bien construidas, bien depuradas, incluso sí, buscando eso que hablas, ¿no? De darle la vuelta al lugar común como aire oscuro como el metal, ¿no? O sea que finalmente otra vez estás ya materializando algo sólido, ¿no? Es algo, bueno, algo etéreo, ¿no? Materializado como un metal y los subterfugios también que exploras, ¿no? Como las cuestiones subcutáneas también, que de alguna manera me intrigan, ¿no? Me intrigan estos procesos mentales tuyos, ¿no? Otra vez a partir de la territorialidad y cómo puedes llevarlos otra vez hacia la dispersión, digamos, metafórica, ¿no? Pues de voy a repente decir se algo, solidifica y después se dispersa, ¿no? Sí, eso es lo que veo, que hay una especie de Solidificación. evolución, involución, o sea, es una especie de aliento, ¿no? Que respira, baja, boom, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, cuando vemos en ese poema, ¿no? voy a revelar el secreto de este poema por, para tus estudiantes, porque quizás se decepcionen totalmente de ver Seguro. lo que hay detrás de esto, es seguro, y está bien. Uh, Metal se refiere este poema al gong que se toca al final de una clase de yoga o de distintas clases de yoga. Cuando escribí este poema yo estaba muy metido en la práctica de esa disciplina
Y siempre me pareció un momento hermosísimo al final de la práctica, que en este caso la instructora con la que yo acudía tocaba ese pequeño gong, era como una vibración. Y bueno, quiero también que dejar de lado todo esto del New Age, todo eso, no, nada que ver. O sea, pero físicamente esa vibración como culminación de todo un proceso de ejercitación física y también de meditación y de descanso, me procuraba una paz inmensa. Y este poema es lo que trata de hacer. Ese metal se refiere a ese gong, al final de la meditación, de una práctica de yoga, ¡pum!, que queda resonando. Y es muy corpóreo por eso. Claro. Eso es el poema. No, es que eso es lo interesante, ¿no? Eso es realmente lo interesante de cómo podemos tomar un objeto de mundano, ¿no? O sea, del mundo, ¿no? Y poetizarlo finalmente, ¿no? Es decir, tomar todas esas estructuras o subestructuras del mundo y otra vez, ¿no? Vincularlas con un lenguaje y pasarlo por ese tamiz del lenguaje y depurarlo tanto que ese elemento del mundo, digamos, se pierda. Pero todavía cuando dices esto, veo aquí mis notas del poema y digo, pues claro, ¿no? Eso es, ¿no? Claro, es una especie de adivinanza, ¿no? ¿No? Totalmente metafórica, pues, ¿no? Es decir, es una alegoría completamente, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está el misterio revelado, ¿no? Y ese misterio revelado, ¿no? O sea, al contrario de decirnos, de decepcionarnos, es más bien, ¿no? Al contrario, es esto es posible con la poesía, ¿no? La poesía, o sea, la poesía realmente nos está dando una visión mucho más compleja, mucho más sofisticada, mucho más abstracta de aquello que vemos en el mundo, pero no lo contemplamos, así como tú has afirmado, pues, ¿no? Es decir, la poesía es para contemplar cosas. La poesía es para ver estas manifestaciones del mundo que no estamos acostumbrados a ver, sin embargo, el poema las revela, ¿no? No, a mí me parece, esa postura me parece muy bien, ¿no? Y el sentir el pum. Sí, no, que es una vibración corporal, subcutánea, ¿no? Como afirmas ahí. La onda sonora, o sea, uno siente la realidad de la onda sonora que es invisible. Claro, ¿no? Claro, que es la percepción, pero esta es una percepción, ¿no? Es decir, lo que pasa es que otra vez, como mundo occidental que somos, solo creemos que la percepción se da por la vista, ¿no? Que es, digamos, la más, la percepción mucho más, con mucho mayor prestigio, ¿no? Claro. ¿No? Porque el prestigio es obviamente el método científico de la observación, ¿no? Bueno, ¿cómo escribió Octavio Paz? Los privilegios de la vista. Los privilegios de la vista, ¿no? Es decir, realmente, ¿no? Realmente el ver es ser occidental, pues, ¿no? Y viene de Aristóteles, o sea, se impuso yo recuerdo cuando leí la metafísica de Aristóteles, en el segundo libro está clarísimo eso, que dentro de los modos de aprehensión del mundo, la vista es el más confiable, no hay que confiar de los otros, pero él estaba, lo que no supe entonces, es que él estaba en una disputa con otras escuelas de pensamiento griego que no privilegiaban la vista. Por ejemplo, Epicuro, y esto está en Demócrito también, en poema, en Lucrecio, en el poema de Lucrecio, que hay que desconfiar de la vista. Pero la tradición dominante de la occidental se edificó sobre el pensamiento aristotélico y la vista es como el sentido privilegiado, ¿no? Es Sí. el medio por a través del cual nosotros vamos a conocer el mundo, ¿no? Sí. Que está completamente, no completamente errado, pero bueno, está desvirtuando, ¿no? Todas las otras posibilidades de aprehensión y percepción del mundo, ¿no? Sí. No, y fragmenta, ¿no? Porque como cuerpos vivientes percibimos el mundo de diferentes maneras, ¿no? Exacto, ¿no? Que eso ya es estar ya hasta una postura fenomenológica, ¿no? Y cuál es el fenómeno de la percepción, es decir, cómo estamos conociendo el mundo, a través de qué, pues, y dentro de esa percepción, es decir, que es a mí lo que me parece más interesante de la poesía, ¿no? Es decir, la percepción de los objetos del mundo, ¿no? Sí. Y tu asimilación, y luego, no solamente, pues, ya la ventilación, la puesta en palabras, estructurado de este momento que nosotros queremos reconocer como poético, pero no es más que como revelador, ¿no? En ese sentido, eso es lo que
yo consideraría que podría ser la poesía, ¿no? Es decir, ese elemento, ese discurso, esa sintaxis que te va a revelar esas cosas que no has podido percibir del mundo, ¿no? Y te da esta opción de entender ese mundo, como el gong, ¿no? Es decir, es un gong que está ahí, lo conocemos todos y nos gusta el sonido, pues, ¿no? El doom, ¿no? Pero ahí está. Acabas de decir algo que me encantó cuando dices esas cosas que no hemos podido entender del mundo. Creo que eso es una de las grandes aportaciones de la poesía, que el poema siempre sabe más. Quiero pensar, sabe más que el poeta, que la poeta que lo escribe. En un poeta verdadero, un poeta potente, siempre hay más de lo que el autor pretendió o quiso decir, y por eso pervive, ¿no? Y por eso le puede hablar a tantos, a tantas. Uh, y a mí siempre me parece sospechoso aquel autor que sabe explicar cabalmente su obra. No, o sea, hay una dosis de misterio, de noche, decía Pierre Boulez, en cada obra artística, no solo poética, y qué bueno que la haya, o sea, y el poeta, una vez suelta la obra, no es ni siquiera la persona más capacitada para leer o para interpretar su propia creación, ¿no? Entonces, el poema sabe más que quien lo crea. No, y Claro, también, no, también sabemos de las cosas que sí conocemos, ¿no? Nosotros conocemos si vamos a un pequeño gon, sabemos que hay un pequeño gon. Lo que el Sí, poema hace es que eh, nos, nos desubica de alguna forma, ¿no? ajá. Nos desubica para entender ese pequeño gon de otra manera. Exacto. Exacto, no, que eso yo por eso, digamos, ajá, soy sí, fenomenólogo, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la gran reducción, la gran reducción fenoménica se llama poesía, pues, ¿no? Del mundo. Eso es para mí lo que, sí, o sea, ¿cómo reduzco el mundo? Pues a través de la poesía, ¿no? El mundo ya como discurso totalitario, ¿no? Es decir, eso es yo lo que entiendo como una buena poesía, ¿no? Algo que me hace meter entre paréntesis el mundo, pero al mismo tiempo sin olvidar todo eso, ¿no? Como es la referencia, y a partir de ese discurso, tratar de volver a observar el objeto una vez más, ¿no? Para volver a extraerle todas esas cosas que ya nos dijeron, ya fueron impuestas por una tradición, fueron impuestas por un pensamiento ya occidental, si tú quieres, de lo que quieras, ¿no? Pero otra vez, ¿cómo vamos a ver el fenómeno otra vez? Con unos ojos no frescos, sino con unos ojos más de búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar, cabrón? Extraterrestre. Exacto, ¿no? Exacto. sí. No, así es, ¿no? Y aquí lo dice ya, ¿no? Portillo, ¿no? El paisaje lunar, ¿no? Como un acantilado, ¿no? De Maine, pues. Acadia, como el sitio, el locus amenus, ¿no? Ajá, sí, La Sí, Acadia, ¿no? la Arcadia, ¿no? O sea, y más, sí, supongo que viniendo del desierto de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, posarte en un territorio ahí ya absolutamente de tundra, ¿no? Entonces sí. eso debe meter miedo. Fue un shock artísticamente muy productivo para mí. Sí, porque Sí, lo primero que había que hacer era narrar el espacio, ¿no? sí, sentirlo, o sea, impregnarse del espacio y luego tratar de que cristalizara lingüísticamente de algún modo. Sí, Exacto, ¿no? Y que esa es la visión del poeta, ¿no? Es decir, digamos que eso es lo que estamos tratando nosotros aquí de resolver, ¿no? ¿Cómo vamos a sí, cristalizar todo eso a partir del lenguaje y bajo qué argumentos, ¿no? ¿Verdad? sí. Entonces, eso, bueno, yo creo que eso también nos ha llevado a hablar ya de la visión de la poesía, ¿no? La visión de la poesía en el siglo XXI. ¿Cuál entiendes que podría ser la visión de la poesía en el siglo XXI, Ángel? La visión de la poesía en el siglo XXI O a lo mejor es demasiado pretencioso de mi parte, pero no importa, ¿no? está bien difícil la pregunta. Sí, Es ¿no? una pregunta muy, muy difícil porque, a diferencia, no sé,
Déjame ver si por medio de un ejemplo concreto podemos atacar la pregunta de algún modo, ¿no? Eh, Cuando yo era niño, recuerdo que mi papá cantaba canciones, cantaba décimas. Y las décimas son una forma poética muy española, eh, que después en toda Latinoamérica se cantan, ¿no? Y, y se suponía que se cantaran en Navidad, ¿no? Cantaban décimas, se le da un pie forzado y el pie forzado es el último verso tiene que ser este, ¿no? Es Ajá. un verso octosílabo. Entonces hay una suerte de comunicación con sus pares en torno a ese pie forzado que, que de algún modo sirve como motor de la actividad en la fiesta, en la casa, es lo que vincula a la gente, ¿no? Eso de decir, no, vamos a escuchar los décimos de la Navidad. Tenemos este pie forzado. Eh, y nos congrega, nos hace comunidad. Pues esto es, qué sé yo, en el siglo XX, sí. No sé qué pasará en el siglo XXI, si nos congregamos en torno a unas poéticas digitales o si en realidad solo hay la posibilidad de acercarnos más a la poesía por medio de la música. Ujú. No, no estoy muy seguro porque de repente escucho a mis estudiantes cantando unas canciones así de largas, unos raps así de largos. Son raps, están rimando y larguísimos y están 3 minutos ahí cantando la canción de memoria, ¿no? O los raps esos terribles de Lin-Manuel Miranda, de la obra esa del musical de Hamilton. Y veo estudiantes que se saben así diálogos enteros en rima, pero nunca han visto la obra de teatro, pero sí vieron la versión de Disney Plus. Ujú. O sea, el elemento digital creo que está ejerciendo gran influencia en cómo se mercadea la poesía o lo que entenderemos en algún momento como poesía, aunque sea mala, y cómo se consume eh, en la gente de a pie, ¿no? Ya. Entonces, no, o sea, no te estoy contestando la pregunta, pero sí estoy tratando de pensar qué uno hace con la poesía en el siglo XX, ¿no? No sé. Quizás es la misma pregunta de Heidegger, ¿no? Eh, ¿Para qué son los poetas, no? Portillo, relévame. No, no, eso que decías me llevó, bueno, sí, mencionabas a tus estudiantes que se saben tiradas larguísimas de canciones sin haber visto la obra. Y eso me lleva a pensar en algo que es tan antiguo como la poesía, que es la memoria o lo memorístico. Es decir, sabemos que los rapsodas de los poemas homéricos, o sea, ejercían la memoria y la memorística es también una práctica que dominaban los poetas en el medievo también, o sea, Bueno, era un arte, ¿no? Era el arte de la sí. memoria, ¿no? Ujú. Entonces, de algún modo, no está tan mal, ¿eh? O sea, esta transmisión oral de, de, de palabras o de cristalizaciones lingüísticas que dan fe de una sociedad, de una civilización, pues tan viejo como nosotros, o mucho más. Entonces, ahora ya la crítica, los contenidos, todo eso, por supuesto que hay que hacerlo. Y, y aquí sí creo que algo que distingue a nuestra época o a nuestros años, a este siglo de otros, es que no hay poéticas prescriptivas. Creo que en casi otra época era fácil identificar grupos dominantes porque tenían acceso a los centros de poder y a los centros de distribución y de divulgación. Los hay todavía, por supuesto, pero hay muchas vías de escape ya y de publicación. Y, y, y no es, o sea, ahorita, o sea, difícilmente puedo hablarse de una poética prescriptiva. O sea, casi creo que es lo contrario.
y cosa que no me asusta, que cada, y de hecho es una hipótesis de trabajo que me encanta. Sí, creo que el elemento antiautoritario de la poesía es que se opone a toda legislación o a toda prescripción, y de algún modo me gustaría pensar que cada poema, y es una visión muy personal, apunta o establece su propia ley, su propia legislación, y el poema es el cumplimiento de esa ley, pero también su clausura, de manera que no da salida para una continuidad. Es como, me gustaría pensar en el poema como el congregado lingüístico más antiautoritario y por lo tanto más sano que podemos pensar, porque no, sí, obviamente se escribe dentro de un lenguaje con significados fijados por la academia, por los diccionarios, se escribe dentro de una tradición artística, poética y de un complejo cultural, pero el poema se nutre, por otra parte, quiero pensar que lo impulsa una fuerza de rebelión contra todo eso, como buscar una especie de milagro, una especie de... Es posible pensar todo de nuevo desde cero, a partir de estos elementos tan manidos que ya tenemos y a los que estamos condenados. Y creo que los poemas logrados, en cierto modo, nos hacen, aunque sea precariamente, pensar en esa posibilidad, en que es posible establecer órdenes que no sean totalmente sometidos a la autoridad, a cualquier tipo de autoridad. Ante el Sí, establishment, ¿no? También, sí, ¿no? sí. Anti-establishment. Y en todo nivel, a nivel ideológico, a nivel lingüístico, a nivel político. O sea, creo que será una gran lección y una gran suficiente razón para impulsar, enseñar, promover la poesía. El hecho de que un pensamiento crítico, pero verdaderamente crítico, incluso contra la crítica de la academia, contra la crítica de las escuelas, contra la crítica. O sea, ese grado de libertad quisiera pensarlo en el poema, ¿no? Establece una legislación que es única insisto, el poema es su propio cumplimiento, no hay nada fuera de sí, no se va a imponer en otro lugar. Entonces, esto también propicia un continuo movimiento, no es posible estancarse, no es posible un conservadurismo de la poesía, porque que es lo que generalmente impera en todo el campo cultural, los premios, todo eso. O sea, la poesía contra el anquilosamiento. Sí, 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 sí. Ya. En cualquier clase de institucionalidad, ¿no? Ya, estoy pensando entonces, de alguna manera es la libertad absoluta y cada poema tiene su propio código, ¿no? Sí, sí, Para sí, ser leído, para ser estudiado, para ser sí, interpretado, para ser condensado o no, o sí. desecha mano de ese o no, ¿no? Y es la libertad absoluta en un sentido ya cultural, ¿no? Y libertad, pero por otra parte un determinismo, o sea, quiero pensar en cada poema como una especie de entidad Ajá. que propone sus propias leyes, como un nuevo universo, y el poema está logrado en la medida que las cumple, que las realiza. Y cuando un poema se cumple en eso, o sea, creo que un poema como Muerte sin fin es el cumplimiento de todo lo que promete. Por lo tanto, Ya, es una obra magnífica. ya. Sí. Pero no sé si es que estás viéndolo así muy... no sé si la... Hay veces que hay poemas que no cumplen sus promesas y está bien. O sea, creo que hay un, estás haciendo un tipo de ecuación matemática en torno al poema que a veces quizás no sea necesaria. Quizás para la propia, porque a mí sí me atrae mucho ese tipo de poética, ¿no? Yo prometo esto o leo algo que promete esto y llega a su cumplimiento más cabal, ¿no? Sí, y Sí. perdonen el pleonasmo, pero, eh, pero sí he visto poemas que no cumplen sus promesas y está bien. Sí, tienes razón. O sea, me has Por hecho, ejemplo, los poemas de canto general de Neruda prometen y prometen y prometen y no. O
sea, es un gran poema como conjunto, ¿no? Pero la promesa fracasa, ¿no? Desde Sí, del poema total, ¿no? sí, uy, ese es otro tema, pero no, ya me llevaste a repensar lo que estaba diciendo. Sí, creo que también el no cumplimiento sería, Pues es que sería parte de esa promesa de libertad absoluta, ¿no? Es decir, la libertad absoluta es tal que puede cumplir o no lo que está prometiendo, pero al mismo tiempo podría apelar a ciertas sensibilidades más que a otras, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo estaría de acuerdo acerca del poema, puede ser la libertad absoluta en su propia unidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que completarse como se debería de completar una estructura ya más matemática, más fija, más determinante, ¿no? Dentro de un terreno mental, sino tiene esa apertura, ¿no? Y dentro de esa apertura podría o no establecer los nexos que se están buscando o no, ¿no? Es decir, siempre nosotros sí, como bien mencionas, estamos buscando de A, estamos buscando B, y luego estamos buscando C, y luego estamos buscando D, ¿no? Cuando estamos hablando de un poema, pero de repente que de A nos lleve a D sin pasar por C, por B, C, por B y C, entonces nos va a dar, pues, una manera de volver a repensar el mismo objeto, ¿no? Y eso yo creo que sería más bien dentro de la perspectiva ya de una lectura que está buscando algo, ¿no? A mí, y creo que dejar claro, ¿no? Y por ti, yo sí comparto el gusto, o sea, el poema que más me gusta es el que nos lleva, ¿no? El que nos dice, prometo esto y cumple, ¿no? Pero creo que debe haber esa posibilidad de que no cumpla, sí, 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 como Raúl, ¿no? Porque es la propia sí, promesa de la libertad máxima, ¿no? sí. Por eso me pusiste a repensar totalmente esto. Y ahora esto va para largo. O sea, sí, Sí, poemas que porque al no final las cumplen. vanguardias quisieron hacer Sí, eso, ¿no? Llegaron al Para aprender, silencio. O exactamente. sea, y tuvieron que llegar al silencio. Después del silencio, ¿qué pasó? Ujú. Es que ya llegamos al silencio, entonces ya no podemos decir nada, entonces el poema ya terminó. Pues no, porque ahora vamos a repensarlo bajo otros esquemas, ¿no? sí. ¿Cómo termina Altazor de Huidobro? Ahí, Ay, o sea, ya no hay Maravilla. lenguaje, ¿no? Es el silencio, ¿no? O sea, sí, y Gorostiza igual, ¿no? Sí. El poema frustrado, del poema frustrado, ¿no? Por ejemplo. pero sí, pero aunque muy diferentes, ¿no? Pero sí. No, pero la propuesta es Pero, llegar al silencio, ¿no? ujú. Al silencio. A lo que dijiste antes, Carrillo, a lo prelingüístico, ¿no? Ajá, Es- ajá. es- es- no es regresar a lo prelingüístico, sino llegar a lo prelingüístico. Exacto, ¿no? Por eso, y a mí eso es lo que me fascina siempre del fenómeno poético, ¿no? Esa contemplación, esa percepción y luego la realización, pues, como dos grandes momentos, ¿no? Y obviamente hay poemas que hablan del proceso prelingüístico, como ustedes saben, Cuesta, ¿no? Sí. Ahora, esa comparación entre Altazor y Gorostiza o Huidobro y Gorostiza parece interesante porque a pesar de que lo de Gorostiza viene después, me parece que lo de Huidobro es mucho más actual o va más allá porque en el proceso de Gorostiza, por ejemplo, en el poema Frustrado, sigue siendo un pensamiento sobre el lenguaje, sí, o sea, digamos que la batalla se sigue librando en el campo referencial, esa palabra que jamás asoma a tu idioma cantado de preguntas, esa desfalleciente, bla, bla, bla. Entonces, y en cambio, Huidobro sí trata de llevar a la materialidad del poema, al puro plano sonoro, esa aporía, ¿no? Y termina en esa especie de emisión vocálica que ya no tiene ningún significado al final del poema. O sea, son diferentes maneras de llegar al silencio, y mucho más material y en ese sentido me parece que más actual. Sí, más actual, ¿no? La de Huidobro que la de Gorostiza, que Ahora, en todavía, Muerte sin fin, recuerda, ¿no? Tan quién es, ¿no? Pues, sí, Y cómo acaba, ¿no? Vámonos al diablo, pues. bueno, no sé. sí, pero todavía es una gran retórica Sí, no, y Promesa cumplida. todavía es, es una claro, gran ¿no? retórica, o Sí, sea, Promesa porque el otro es cumplida. mucho más lúdico en ese sentido, ¿no? sí, Trata de llevar eso a esta materialización de la sonoridad, ¿no?
sea, los octosílabos de Muerte sin fin son magistrales, pero siguen, Sí, siguen teniendo. o sea, un encendido vaso de metáfora, dice, no en los octosílabos, no antes. O sea, sí, sí. Todavía la poética de Borges es un encendido vaso de metáforas, mientras que al final, la emisión de Huidobro, no hay universo metafórico ya porque no hay significado, ¿no? O sea, ha prescindido ya de la primera articulación del lenguaje, ya no hay semántica. O sea, Exacto, que en ese sentido, sí, como bien afirmas, ¿no? O sea, Huidobro, digamos, ha ganado la batalla, digamos, ¿no? Ha ganado esa batalla de la significación poética, ¿no? Es decir, porque sí, lo ataca, ¿no? Y después resitúa el lenguaje poético para ir a otros espacios. Y creo que ahora tenemos el espacio del sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido tanto de la palabra, como de la poesía, como de la emisión, como del ritmo, ¿no? Entonces ya estamos dudando de más objetos, no solamente de la palabra, ¿no? Sino ya estamos incorporando más problemáticas, digamos, ¿no? Como la visualidad, como lo rítmico, ¿no? Como lo metafórico, como lo conversacional, o sea, la búsqueda, pues, del objeto poético en un mundo que no sabemos ya si es el mundo que vivimos, si es el mundo que pensamos, pues, ¿no? O sea es batallar en múltiples teatros de guerra, ¿no? Exacto, ¿no? sí. ¿No? Es ya una especie de postura esquizofrénica, pues, ¿no? Es decir, donde estás viviendo con tres realidades al mismo tiempo, pues, ¿no? La que estoy viendo aquí, la que me imagino y la que me habla, pues, ¿no? ¿No? En realidad siempre vivimos así, pero Sí. digamos que la poesía ahora trata de incorporar eso también, ¿no? Uh-huh. Porque la vida tiene creo que ese grado de caos desde siempre. Exacto, ¿no? Lo único que pasa es que ahora ya lo estamos materializando dentro de Sí, esa estructura poética, pues, sí, sí, sí. ¿no? Pero también no deja de ser esquizofrénico, ¿no? Sí, Y eso también es parte de la poesía del siglo XXI. Esa aceptación de, del sujeto esquizofrénico, que sería un sujeto muy de Luciano, ¿no? Ajá. No, o sea, podríamos partir de ahí, ¿no? Pero también el hecho de, como bien argumentaban ustedes, ¿no? De que la poesía es la libertad absoluta, pues en ese sentido también la poesía trata de operar con cuanto recurso pueda obtener a su paso, sí, pues, ¿no? O sea, sí. encuentra su paso y lo redescubra, lo sitúe como poetizable, ¿no? Sí. ¿No? Y todo es poetizable. Sí, ahora vamos, o Todo. sea, el gong, ¿no? O sea, que el gong es un objeto poético, ¿no? ¿Por qué? Porque hace una vibración, ¿no? Pero podemos encontrar ya esa poesía en lugares que son apoéticos, por llamarlos de una manera, ¿no? Es decir, ya esta aceptación de que la poesía no es ese lugar bonito, ¿no? Es el lugar de vibraciones espirituales ya muy altas, sino que podríamos buscarlo dentro de esta cotidianidad, pero también hay que saber qué es lo que vamos a encontrar en esa cotidianidad, ¿no? No sé. O no saber. Exacto. ¿No? ¿Quieres que leamos algo Sí, más? vamos a hacer otra rondita. Creo que ya estamos más de la hora, pero vamos a hacer esta ronda. Y lean, sí, adelante, adelante, muchachos. ¿No? Pues, comienzo yo por ti. Como tú quieras. Dale si quieres para seguir el orden, Ángel. Ajá, sí. Vale. Dale, le doy. Sí, sí. Voy a leer dos poemas muy cortitos. Voy a pasar de animales a muelas. El primero es muy, muy corto. Y paso del animal a la muela. Ya verán. Un caballo blanco cruza un portal. Le miro la muela. Es un pozo pútrido de amarillo y mostaza, que deslinda el vacío de su boca al relinchar. La muela del caballo es el caballo. Y el trozo de carne ya va a reventar. Sí. Y el siguiente se llama X.
Y también es la relación entre bueno, ya verán. X. Sueño otra vez con mi padre. Ya no lo recuerdo bien. Sigue siendo una vislumbre. En el sueño se aleja de mí, mientras le da las bridas a un caballo. Se detiene, se voltea, me mira. La voz de mi padre sale del animal. Mi nombre es Equus, Equus, Exis. Mi nombre es X. El material de mi boca es colmillo engarzado en la piel, flotando en la ruina de mi cavidad glacial. El veneno es el colmillo de la ruina o la roca. Y mi quijada decimada se instrumenta bajo el sino de la tormenta y de la sangre. Tu piel es esa sangre. Y la elipsis no corta ni se corta ya. Es loa falsa, o los ritos de la bestia que no entienden el calor de la desmesura. No flota, no cae, no se detiene. Surge para que tu heredad sea la dispersión de la herrumbre y un paso fino hacia el olvido. Wow. Gracias. Sí, sí, Portillo. sí, le doy. Voy a leer dos poemas de Vigilia, que es el libro reciente publicado. Gran libro. Gracias. No tienen título los poemas, simplemente leo dos. Pájaros nunca duerme. Su trabajo, el tejido de la noche y el día, gravedad, la suya que convoca luces dispersas, las convierte en luces de mañana, y las hojas dispersas y las ramas en sombras, en cobijo convierte. Sacudo mi cabeza, vienen de afuera los cantos de los pájaros, sacudo mi cabeza de ruido, movimiento de ave rápido, entran y salen los cantos, dejan ecos, rasgaduras, jirones de cielo dejan en mi cráneo. Y voy a leer tres, de hecho. Este es el segundo. Todos en adopción, decía el cartel, y los perros movían sus colas, aguzaban sus puntas de oreja, sus hocicos, largos tajos en ese parque, corrían, olfateaban, con la seguridad de extremidades bien puestas en tierra y más. Multitudes vi por esos rumbos y supe de otras, si tuviera ganas, las exploraría. Visitaría sus templos, dije, templos, y los faroles se encendieron, no la oscuridad de la casa en adopción. ¿Y qué orfandad vendrá que nos revuelva y lleve por tantos aires de familia, por tantos extravíos? Hoy caminé por sendas de amplitud variable, estrechos, callejones, avenidas, y no me podía detener y no podía dejar la ligereza, mis pasos, sus desprendimientos de una tierra que apenas imanta. Y el último, al final de la tarde, un campo de luciérnagas y la noche que cargan, pequeña noche inmensa, noche planetaria, y en ese alumbramiento restos de otras vidas, peces a la orilla del lago, trozos de piel, escamas, una nueva textura de esqueletos y marcas en la arena, un campo que se apaga y se enciende, que se apaga y se enciende, que se enciende y alumbra lo que no es mío ni son mis luces, lo que se me aparece. ¿Ya? Excelente. Me parecen muy buenos poemas los que acaban de leer. Gracias. Seguimos en esto entonces, ¿no? Es el caballo blanco, las muelas, el pozo, la carne reventada,
¿no? Me llama la atención, Ángel, la figura del caballo a lo largo de los poemas que has expresado, ¿no? Y este también caballo con la figura del padre también, ¿no? ¿No? Ya que parece ser una constante ahí, cuando menos dentro de los poemas que nos estás, de los que nos has leído, ¿no? Y también alguna fijación con los dientes, ¿no? Colmillo y muelas, ¿no? Colmillo y muelas que están ahí ocultos, ¿no? Y vigilia. En ese sentido, también, ¿no? Sigues dándonos cátedra acerca del mundo, ¿no? Acerca de cómo se percibe el mundo, ¿no? El mundo, el mundo real, el mundo factual, ¿no? De los pájaros, de la noche y del día, y el resonar dentro de la cabeza, estos cantos que van generándose pues, la mañana, en la noche, ¿no? El canto del pájaro que podría inclinarnos o llevarnos hacia posiciones de nuevo día, ¿no? Pero también a posiciones también de ciertos repiqueteos, la adopción de los perros también, ¿no? Que me parece puntual ahí, ¿no? O sea, cómo está toda esta noción de orfandad y de adopción y de amplitud de animales, ¿no? Viviendo, ¿no? Ahí. Y finalmente también la luciérnaga, ¿no? Entonces tenemos ya estos poemas que de alguna manera tienen este común denominador de animales, ¿no? De animales, de insectos, pájaros, perros, luciérnagas, caballos, ¿no? Obviamente, visiones ya desde la perspectiva ya más de padre, ¿no? Con Ángel, ¿no? ¿Qué me dicen de estas cuestiones? ¿Qué me dices tú, Ángel, acerca de los caballos y los No sé, padres? en realidad, como buen poeta, trato de robar lo más posible. Y leí un gran poema de... ay, se me escapa el nombre. El poema se titula Caballo Real y es de un poeta venezolano y ahora mismo se me escapa el nombre del poeta. Sí. Y bueno, en fin. No es Montejo, no es Es Montejo, Eugenio Eugenio Montejo. Montejo, gracias. Sí, sí, sí. Pues por eso hay que tener amigos, ¿no? Que rescaten a uno. Eugenio Montejo escribe Caballo Real, es un soneto sobre el relevo generacional. Y habla de su padre como ese caballo que fue, ¿no? Y me gustó mucho la imagen. Y me gustó tanto y tanto que se la robé. Y entonces la trato de articular de cierto modo porque como mi papá siempre tuvo caballos en la casa, bueno, en la finca, ¿no? Tenía sus caballos, tenía caballos, tenía motoras, ¿no? Motocicletas, ¿no? Siempre eh, preocupado por la velocidad. Tenía carros así con muchos caballos de fuerza. Tenía motocicletas con muchos caballos de fuerza, ¿no? Siempre preocupado por el dinamismo, ¿no? Y eso es lo que recuerdo de mi padre. Entonces, de cierto modo, pensar en caballos es pensar en mi padre. Claro, En una relación muy, muy difícil y muy compleja. claro. Entonces, ¿y por qué no minar, extraer de esos recuerdos un cierto tipo de poesía? Eh, Quizás como exorcismo, pero quizás también como forma de consumir mi propia memoria. Entonces, eh, no estoy muy claro, pero creo que por ahí va la cosa. ¿Y tú, Juan Manuel? Bueno, en Vigilia
creo que si hay una palabra que define ese libro, lo he pensado, es la inmediatez. No solo de la percepción, sino ese poema, ese libro, los poemas de ese libro son como llevados por mucha urgencia, siempre van hacia adelante, nunca se detienen. Creo que no hay nada contemplativo ni nada, simplemente es como un avanzar por el mundo. Ángel está ya reparando, yo sé, pero en el sentido de que cuando hablo de inmediatez, no solo la inmediatez de la percepción, sino la inmediatez de la conciencia que nos trae trozos de memoria o la misma actividad intelectiva y también la percepción, sí, pero también el mundo onírico, todo, o sea, creo que si algo me impuse en ese libro, en Vigilia, dentro de lo que llamo los parámetros de composición, es dejar entrar todo sin modificar, no sin modificar, no es preciso. Dejar entrar todo, no había materiales poéticos preconcebidos, sino hay cosas sumamente mundanas o sumamente procaces incluso. Pero, y todo entraba a condición de que pudiera poner en movimiento cierta maquinita rítmica sintáctica que me había inventado, ¿no? Entonces hay cortes en el poema, hay cortes rítmicos, espacios, en los que quería desautomatizar justo el cliché de ciertas frases, pero todo el material es muy mundano de Vigilia, pero me di cuenta que quería, no al principio, sino durante el proceso, que lo que estaba haciendo es ensayando ritmos que me eran muy atractivos dentro de la métrica española, que no me había permitido explorar en mis otros poemas, pero que no quería plasmar de esa manera tan pedante como me parece que lo hace, y quizá ahora que lo digo también caiga en ese mismo pedantería, que lo hace Bonifaz Nuño cuando se jactaba en alguno de sus libros de que había usado puros eneasílabos o decasílabos de tranto con pie tal y tal, pero sí me di cuenta que en mi libro recurrentemente hay ciertos patrones rítmicos, como eneasílabos justamente, o decasílabos, y un montón de versos dactílicos también, disfrazados con esa nube, especie de nube en los que están plasmados. Entonces fue un juego formal muy interesante, y justamente esas condiciones formales me permitían ese juego con los ritmos, que fue muy deliberado, meter cualquier cosa. Entonces, no sé, es una poética que me permitió, me fue muy rica para vivir. Y si algo agradezco de ese libro, más allá de sus méritos o falta de méritos como obra poética, es que me permitió por primera vez en mi vida como empatar existencia y escritura. No había ya decisión, escribir era como, porque todo entraba y a cualquier momento, donde sea, no había condiciones propicias para escribir, no había condiciones poéticas, sino vivir era como escribir, me sentaba en cualquier sitio, y el escribir era una continuación de lo que estaba viviendo antes, y lo que seguía la siguiente exploración o caminata o conversación era también una continuación de lo que había estado escribiendo, y ya no había esa angustia que tenemos a veces porque no hay tiempo para escribir, o no hay el momento propicio, porque por lo menos en ese libro pude como trascender eso. O sea, la vida era escritura, y mucha intensidad, y ya, eso fue Vigilia. Bien, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta sería entonces, ya, sí, bueno, que todo entraba y todas estas cuestiones, pero digamos, cuando uno dice todo entraba, sin embargo, no es que todo entre, entran Claro. ciertas cosas, pues, ¿no? O sea, estás dejando entrar ciertos elementos que son importantes para ti y que de alguna Sí, manera están también
redistribuyendo y redefiniendo tu propio mundo conceptual o poético, onírico o de vigilia, ¿no? Es decir, tampoco creo que puede ser tan todo entra, ¿no? No es que todo entre, es que entran ciertas cosas, entran unos pájaros, entran unos perros y entran unas luciérnagas, pues, ¿no? Es decir, o sea, eso es lo que está entrando en este momento, ¿no? Esa necesidad de que entren pájaros, luciérnagas o perritos es parte también de un mapeo, digamos, interior, ¿no? De discurso interior que está hablando y que nos está dando, independientemente de la cuestión rítmica y métrica, que me parece muy bueno, ¿no? Siempre, digamos, lo que yo busco en la poesía es precisamente este contenido semántico, somático, significativo de qué es lo que está poetizando el poeta mismo, ¿no? Es decir, porque para mí eso es lo que te está demarcando cierta preocupación intelectiva, ¿no? En el mundo y cómo te vas a afrontar o enfrentar a esta posición intelectiva, ¿no? Cuando menos creo que eso es con lo que yo me quedaría o siempre me quedo con los poemas, ¿no? Es decir, lo demás para mí siempre se me hace un plus rítmico, ¿no? Que me parece que es fascinante, ¿no? La manera que tienes tú de ritmar, ¿no? Todos tus versos, ¿no? O sea, y eso es un gran arte, ¿no? Pero también estoy siempre pendiente de hacia dónde me estás llevando conceptualmente, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones del poeta y por qué este poeta se preocupa por pájaros, por la adopción de los perros y las luciérnagas, ¿no? Es decir, esa sería mi gran pregunta, ¿no? A la hora de ser el exégeta de Juan Manuel Portillo, por ejemplo, ¿no? Es decir, te digo, a lo mejor con el título que tenía pensado para el libro, te responda mejor que cualquier construcción. El título iba a ser, o uno de los 3 títulos que manejaba era Lo que se me aparece. Ajá. Así. Pero yo sigo pensando que no es lo que se te aparece. O sea, es que no, eso es falaz, pues, completa y absolutamente, pues. Es decir, porque se te aparecen 1000 cosas, pero no, o sea, siempre vas a virar hacia lo que te va a llamar la atención, intelectivamente, emocionalmente, perceptivamente, ¿no? Sí. ¿No? Y eso para mí es lo Pero rico, ¿no? Eso para mí también es lo rico, es decir, ¿de qué estás poetizando, pues? ¿No? hay anécdotas, como hay seguramente, o sea, en lo que leyó Ángel, ¿no? Sobre, o sea, de las muelas. Bueno, sabemos o no sabemos. Las Bueno, sus muelas siempre amigos son un sabemos. problema. Portillo, O sea, las muelas son un Sí, problema. Que le saquen a uno una muela es enfrentarse al dolor. sí. ¿no? Y, y eso, o sea, pero tu poema parte de una experiencia pero obsesiva. Bueno, a lo que voy, sí, a lo que está diciendo Raúl, es que sí, probablemente no es todo lo que se aparece, o sea, hay como zonas de percepción o de la realidad que nos hablan de manera especial y a veces son procesos orgánicos del propio cuerpo, a veces son Sí. fenómenos de la percepción del mundo y, 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 y algunos llegan a cristalizar en poemas, o sea, Exacto. Quizás lo que hace Portillo no es lo que se aparece, sino eh, es por el parámetro mismo, ¿no? Lo que no voy a excluir. Lo que antes excluía ya no lo voy a excluir. Y Pues, quizás de ahí es que viene el parámetro de vigilia, ¿no? o sea, esos perros, por ejemplo, amigos, o sea, voy a revelar 2 anécdotas, porque es una clase y creo que se vale. Son de, efectivamente, una tarde de domingo en el Parque México, en la Ciudad de México, donde hay una algarabía, una actividad notable y deliciosa comunitaria, y se ponen los grupos de protección de animales entonces hay un montón de perros en adopción, los pueden a pasear ahí, los exhiben, y yo pasé por ahí, vi eso, y me estimuló y me lanzó a otro sitio, ¿no? Pero parte de una anécdota bien concreta. no, que eso es lo que estamos Sí,
intuyendo de tu poética, ¿no? Y de tu concepción del mundo, que me parece fascinante también, ¿no? Es decir, cómo estos elementos de la realidad potencian tu necesidad poética, lingüística, ¿no? Escritural, ¿no? Y eso me parece muy bien, porque estás vinculando estos elementos que es en este, digamos, caminar constante que se va a revelar en una situación poética a destiempo, ¿no? Ujú. Es Sí, decir, no es que te hayas parado ahí mismo y hayas escrito, ¿no? Pero también rompe la linealidad del tiempo. Y eso también quisiera yo subrayar que trato con el poema de romper esa linealidad que percibimos en el tiempo. Cuando de repente recordamos un evento y lo vivimos como si lo estuviéramos encarnando nuevamente, ¿no? Claro. sí, Y quizás no sea, quizás para Portillo no sea eh, una experiencia eh, clave, ¿no? Pero está haciendo el mismo proceso de rememorar y filtrar y partir de esa experiencia fija hacia una no fija, y esa es la que está en el poema, ¿no? Exacto. Que me parece mucho más rica, ¿no? Pues claro, sí, sí, sí. Es decir, porque la riqueza la riqueza está en el poema, no está en la experiencia, ¿no? Yo sí, concuerdo. ¿No? sí. Y eso es lo fascinante, es decir, sí, y que reveles, digamos, estos momentos específicos, va otra vez hacia la poética que estás manejando, pues, ¿no? Y la poética que estás manejando es que lo importante está en el poema, no está en la realidad, Sí, ¿no? O pero sea, si la en la realidad, todo realidad, el mundo ve perritos en adopción, sin embargo, sí, tú estás tomando ese momento, que fue un momento clave, por cualquier situación, digamos, interna, emocional que puedas tener, pero o sea, lo estás manifestando poéticamente, y lo importante de esa experiencia es el poema. por eso Es, todo poema es una felicidad, ¿no? Como diría Borges, o sea, porque hay como esa coincidencia entre algo encontrado aleatoriamente o casualmente y un momento de alma, de espíritu y empatan en un momento y se genera el poema. Exacto, ¿no? Que eso Sí. es lo fascinante otra vez, ¿no? Sí, esta Ahora, realidad sí, poemática del mundo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como seres, digamos, racionales en el mundo intelectivo, digamos, ¿no? ahora, volviendo a las muelas, creo que como poetas el dolor es lo más difícil de expresar, sí. porque lo visual se puede, o sea, hay referentes, el lenguaje está lleno de ellos, incluso lo sonoro, pero lo sensorial como el dolor, pues, ¿qué decir fuera de me duele? Y todas las metáforas tienen un grado de falsedad, es muy difícil, o sea, me duele como esto, me duele así, pero siempre estamos confiando en que la otra persona ha sentido ese dolor Es el para mismo dolor, poder, claro, ¿no? Exacto. y o sea, el dolor nos revela como cuál es el umbral de dolor de cada quien. Pero fíjate, pensando otra Uf, vez en sí, Huidobro, sí, eh, también el dolor, como la poesía, tiene la potencialidad de llevarnos a lo prelingüístico. sí, Sí. sí, 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 Ah, ¿no? Me duele, sí, ¿no? sí, Pero antes de enunciar que te duele, uno dice, viene el grito, ¿no? el grito, Lo sí. gutural. No, es verdad. Sí, ¿no? Ay, El ay. Eh, oh, ay, ¿no? Ay, ay, sí, ay, uy, uy, uy. ¿No? no, no, es verdad. O sea, pero realmente creo que ese es el desafío más casi insalvable para quienes escribimos la expresión del dolor, porque hay que traducirlo a imágenes y el dolor no se puede decir, o sea, no sé. Entonces, El buscamos dolor referencias. es como el pecado, no se puede confesar. Sí, entonces Exacto. Solo tengo se que puede buscar, sentir. sí, hay que buscar, sí, correlatos objetivos para decir el dolor, pero ya en esa transición, en ese salto o traducción hay una pérdida y hay una transfiguración y a lo mejor emerge otro dolor, pero sí, es muy difícil. Entonces, Así es. Bueno, mis queridos poetas, Ángel, Juan Manuel, muchas gracias
participación aquí en este curso. Les agradezco sumamente su tiempo, no les quito más el tiempo y espero que los estudiantes, queridos estudiantes, lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado, ¿no? Esta conversación que hemos tenido aquí ha sido muy rica y pues una vez más les agradezco su tiempo. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno que nos reuniste y bueno, saludos a tus estudiantes. Si tienen comentarios, puedes darle mi correo electrónico para que me escriban y pues si tienen algo que preguntar, con toda confianza. El de ambos. Perfecto. Sí. Los pondré. Pues muchas gracias y nos Gracias. vemos. Muy bien.